Hola a todos, continuando con el estudio que estábamos haciendo sobre las ciudades de Judá y sobre al final el versículo 63 que dice en el libro de Josué capítulo 15: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado, dice, el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Vamos a continuar explicando otras citas bíblicas que hablan sobre los jebuseos. Y después de esta cita bíblica encontramos la cita de Jueces, que está en el capítulo 21, ¿verdad? Jueces 1:21 quise decir, disculpen chicos. Y la casa de José puso espías en Betel, dice, ciudad que antes se llamaba Luz, hablando de el versículo 21, leí el 23, es el 21 chicos, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó, dice, con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Eso nos aclara la presencia en el tiempo de los jueces, después del libro de Josué, después de que Josué conquistó la tierra, comenzaron las heredades a ser entregadas, que el jebuseo continuaba habitando, como lo dice la Biblia, y sin faltar, en sus versículos del libro de jueces, nos aclara la presencia del jebuseo y pues que continuaba habitando entre los hijos de Israel, ¿verdad? En este caso, la tribu de Judá. Vamos a buscar el capítulo 19 también del libro de Jueces, que nos cuenta la historia de un levita que tenía que viajar y había llegado a el territorio donde él iba a encontrarse con una concubina, con su concubina, mejor dicho. En el versículo 11 dice: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Estas ciudades de Gabá y Ramá se mencionan en el libro de Samuel. En el libro de Samuel encontramos que una de las ciudades donde él había puesto su nombre, el rey Saúl, era Gabá, Gabá de Saúl. Y Ramá era la ciudad donde habitaba el profeta Samuel. Entonces aquí vemos que continuaba en el capítulo de Jueces 19 el jebuseo habitando. Era bien delicado esto, porque el jebuseo seguía morando en el territorio de Israel, en donde las tribus de Judá, y ellos encontraban la manera de transmitir con su ejemplo su forma de vivir, su forma de caminar por el mundo. Les decía yo antes que el jebuseo se caracterizaba por tres cosas. Presentaba tres particularidades o tres características para pisotear o trillar tener trillados a los demás, como lo estábamos explicando. Recuerden que les decía que el trillar es estar estrellando lo mismo, chocando contra lo mismo, haciendo una frecuencia de hablar de lo mismo, repetir las acusaciones, condenar y tratar de alejarnos de Dios. Él usaba estas tres cosas: era acusador, era condenador, y con esas dos características, la última era que lograba que las personas se separaran de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos.
También hay una cita bíblica en Romanos 8, 33 al 35, la pueden buscar, que habla de quién acusará a los escogidos de Dios. Entonces, las características de este singular Jebuseo eran esas, ¿verdad? Acusar, condenar y al final separar a Dios de nuestras vidas, y entonces al tenerlo alejado, el propósito de trillar y de estarnos diciendo, sí, ustedes son unos pecadores, ustedes son, yo los acuso, los he visto cometiendo errores, los condeno porque no cambian su actitud, su conducta, era frecuente en ellos. Es decir, que lo hacían para separar la parte espiritual de los habitantes de Israel y lograr distanciarlos de Dios. Era una característica que ellos tenían. Y pues acuérdense que el acusarnos todos los días de algo, ¿verdad? Implica que nos consideremos pecadores y que no nos podemos alejar del pasado de mal que habíamos hecho. Nos sentimos derrotados, nos cansamos de trillar el mismo cuento que somos pecadores y nos vamos debilitando, ¿verdad? Hasta que nos estrellamos contra el piso, ya cansados de la acusación y con cargas pesadas sobre nosotros, y por eso nos estrellamos con el piso, porque ya no podemos con esas cargas y pensamos que nunca vamos a salir de ahí, ¿verdad? Que no vamos a poder avanzar. Cuando también se nos condena, ¿verdad? Se nos enseña en la condenación a que no tenemos perdón de Dios, que no hay salida para los pecados que hemos cometido. También se nos enseña a que vivamos una vida miserable y que nos merecemos lo peor por ser pecadores, y se encargan de repetírnoslo constantemente. Y pues esta característica también es la del corazón, que está diseñado para nunca perdonar y para siempre estar condenando constantemente. Y esto nos hace tener vidas miserables, nos hace pensar que no merecemos lo que está sucediendo. Pero esa es otra característica del jebuseo, ¿verdad? La condenación. En la última parte nos separa. Después de haber sido acusados y condenados, experimentamos la separación. Yo no sigo ya creyendo en Dios porque Dios me va a condenar, porque yo soy un pecador, porque me han acusado y es grave mi error. Entonces comenzamos a pensar que Dios no nos puede perdonar. Dejamos de ir a la iglesia, nos volvemos personas alejadas de Dios. Decimos, no quiero ser hipócrita si yo soy un pecador. Yo sigo pecando, yo sigo en la infidelidad, sigo mintiéndole a mi esposa, sigo mintiéndole a mi esposo. Cuando hablo de infidelidad, no hablo de la infidelidad sexual, hablo de la infidelidad que se comete en todos los ámbitos. Soy infiel con él en la parte financiera, o con ella en la parte financiera. Soy infiel con él porque no me congrego ni aprendo la palabra de Dios al ritmo que mi esposo o esposa lo están haciendo. No tengo carga por los demás, por participar en las actividades donde Dios me manda a evangelizar, a hablar del evangelio para que más personas se conviertan. Me alejo de mi familia, ¿verdad? No soy fiel a mi familia, sino que me siento feliz en otros ámbitos de mi vida, lejos de mi familia. Entonces la separación, eso es lo que hace, nos aleja de la iglesia, nos aleja del estudio bíblico constante todos los días, de la parte devocional, nos aleja de aprender más cada día sobre Jesucristo, sobre todo lo que Dios nos enseña constantemente, y nos va causando serios problemas en el tema de comprender que sin Dios no podemos estar en paz, y esa separación nos hace tomar decisiones en la parte financiera, en la parte personal, en la parte familiar, que nos alejan de los demás. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los amigos cristianos que teníamos, y nos vamos alejando de todo. Entonces esta era la tercera característica que el Jebuseo utilizaba para separar en la parte espiritual a las personas, destruir la parte espiritual y que nos separemos de Dios. Interesante
este aprendizaje, porque nos enseña, es de mucha riqueza a pesar de que se centra en todas las ciudades y sus aldeas y la riqueza que Dios había dado. También hay una pequeña cosita que faltaba ahí, que los jebuseos seguían habitando y estaba el peligro de que a pesar de que estemos rodeados de muchas cosas buenas, si hay una pequeña cosa que nos puede llevar al camino por el que dejemos de seguir a Dios, también debe de ser erradicada y debe de ser controlada de manera tal que esa influencia desaparezca de mi vida, porque si no, va a seguir afectando mi vida. Es bien interesante el modelo de lo que explica la Biblia sobre esta tribu, ¿verdad? Jebusea, descendiente de los cananeos, lo complicado que era habitar cerca de ellos, ¿verdad? Y enfatiza, ¿verdad? Ellos enfatizaban lo que no se debe de hacer. Es decir, que nosotros como creyentes no debemos condenar, nosotros como creyentes no debemos acusar, nosotros como creyentes no debemos de intentar separar a las almas que están creciendo de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante mencionarlo, aunque se mira más a fondo, como les explico en el avance del estudio bíblico, pero sí quería tocarlo porque es una buena oportunidad para comprenderlo. Y esa situación de las tres características no nos deja desarrollar el potencial para crecer y para aceptar a Jesucristo en nuestro corazón de manera plena y desarrollar la voluntad que Dios quiere que hagamos para servirle a Él. No nos deja vivir en paz con nuestro corazón pensando en vivir plenamente lo que la palabra dice. Nos aleja totalmente, ¿verdad? Y pues no podemos escuchar bien a Dios, ¿verdad? Debemos de estar conscientes de que esto nos va a afectar grandemente en nuestras vidas. Así es que, hermanos, eso era la parte que les quería dejar en el análisis sobre los jebuseos, que es un versículo al final, pero que ese versículo al final es bien importante tomarlo en cuenta, no dejarlo de lado, porque ahí radicaba la diferencia. Y vamos a ver, como decía el hermano Julio en una predicación y el hermano David Cuadrón, que el periodo de los jueces fue el periodo más oscuro en cuanto a la comunidad que debemos de tener y a la congregación que debemos de estar eh, en comunión con Dios. Fue un periodo en donde el pueblo se alejó de Dios y Dios levantó a los jueces para ayudar al pueblo, pero aún así el pueblo no buscaba de Dios. Ahí vamos a ver muchas historias en el libro de jueces donde se mira la lejanía del pueblo de Dios, ¿verdad? Jerobaal, si ustedes lo recuerdan, que es el mismo Gedeón, ¿verdad? Y las estatuas que estaban levantadas eh, eh, a otros dioses, ¿verdad? Ahí lo cuenta en esa parte de los jueces, que es la historia de Gedeón. Así es que eso les quería compartir del estudio del círculo de vida. Hermanos, espero toda esta información nos sirva para estar preparados cuando llegue nuestro Jebús. Nosotros lo podamos reconocer y si es una persona que nos está afectando, la podamos reconocer y tomemos las medidas adecuadas para no contaminarnos con esas tres cosas. Recuerden, acusación, que no lo debemos hacer los que seguidores de Jesús. Condenación, que no debemos condenar a nadie porque ese es un trabajo reservado para Jesucristo en el tribunal de Cristo. Y la parte de la separación, que no debemos de dañar el alma que necesita crecer y que necesita aprender más de la Biblia porque la estamos dañando para separarla de Dios y que se desanime. Entonces, espero nos haya servido y pues con esa reflexión cierro. Que Dios les bendiga mucho. Muy contento de haber llegado hasta el final del capítulo 15 y pues listo, que vamos a ver el 16 y vamos a aprender mucho.
Dios bendiga a todas sus familias y cuídense mucho, chicos. Eh, Dios.